este tiempo, no sé si tenemos el dibujo, pero muchos ponemos una corona de Adviento con sus 4 velas, donde cada vela simboliza una de las 4 semanas. Al comienzo, la corona está sin luz, está sin brillo, está sin vida. Y nos recuerda la oscuridad de este mundo sin Dios, sin fe, sin esperanza, de este mundo que ha rechazado a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero a medida que nos acercamos a la Navidad, cada semana una vela se prende y representa la llegada de aquel que es la luz del mundo. Aquel que vino con su luz a sacar las tinieblas y la oscuridad de cada corazón que cree en Él y le acepta como su Señor y Salvador. Y el hermano y hermana quiere que brillemos con su luz en este mundo de oscuridad en el cual estamos viviendo. Jesús mismo lo dijo cuando está en el sermón el que llamamos el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 y los versos 14 al 16. Dice: ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad asentada sobre un monte, brilla en la noche para que todos la vean. Y entonces Él dice: no escondan esa luz, déjenla brillar. Que las buenas obras que realicen brillen de tal manera que los hombres alaben a vuestro Padre Celestial. Él quiere que esa luz que vino al mundo a quitar la oscuridad del pecado, Él quiere que cada uno de nosotros que tenemos esa luz en nuestras vidas podamos brillar y que esa luz pueda llegar a aquellos que están a nuestro alrededor. Pero hermanos, la verdad es que muchas veces nos parecemos como esas guirnaldas de Navidad que se prenden y se apagan, se vuelven a prender y se vuelven a apagar. Como que la vida cristiana muchas veces no consigue mantenerse firme, mantenerse estable, mantenerse sin altibajos. Los problemas, las dificultades, las luchas y aún las enfermedades quieren apagar un poco la llama de la luz de Cristo en los corazones. Pero Jesús, el que está siempre con nosotros, en todo momento, en toda circunstancia, Él está para que tengamos su luz y para que esa luz brille en nuestros corazones y que también brille a través de nuestras vidas. Para que podamos propagar la luz del Señor Jesús a otros que viven en oscuridad y que podamos proclamar algo que tanta falta le hace al mundo en el que estamos viviendo: el amor, la fe y la esperanza. Porque estamos viviendo en un mundo sin amor, donde el amor está lejos o está mal interpretado y en lugar de amor, perdón, etcétera, está la guerra. La fe y la esperanza. ¿Cuánta gente vive hoy sin esperanza? Y aún muchos se quitan la vida porque no tienen esperanza. Al mundo le falta amor, le falta fe, le falta esperanza. Cosas que tú y yo como cristianos, como hijos e hijas de Dios tenemos. Y la podemos proclamar a ese mundo al cual le faltan estas cosas. Pero quiero ir
a lo que sería el texto del día. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 21, quiero leer los primeros 11 versículos. Ya cerca de Jerusalén, en el pueblo de Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos al pueblo cercano. En la entrada misma les dijo: hallarán una burra atada y junto a ella un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el maestro los necesita y que luego se los devolverá. Así se cumplió la antigua profecía. Díganle a Jerusalén: tu rey vendrá a ti sentado humildemente sobre un burrito. Los 2 discípulos obedecieron y poco después regresaron con los animales y pusieron sus mantos encima del burrito para que Jesús lo montara. Cuando Jesús pasaba, algunos de entre el gentío tendían sus mantos a lo largo del camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían delante de él. Y delante y detrás del cortejo, el gentío clamaba: ¡viva el Hijo del Rey David! ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando entraron a Jerusalén, la ciudad se conmovió. ¿Quién será este?, preguntaban. Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Yo quiero ver 3 puntos hoy, y los teníamos ahí. El primero, Jesús es el que vendría. El segundo, Jesús es el que vino. Y el tercero, Jesús es el que volverá. El que vendría, el que vino y el que volverá. Y habría mucho para hablar de cada uno de estos puntos. Habría mucho para estudiar en la Biblia, de las profecías, pero el tiempo es un tirano y dentro de poco tenemos que terminar para entregar el templo al otro grupo. Por eso ya quiero ir al primero. Jesús es el que vendría. El Cristo, el Mesías, es la gran promesa del Antiguo Testamento. Ya en el Génesis, el capítulo 3, nos habla de la caída en pecado, en desobediencia, de lo que se llaman nuestros primeros padres, de Adán y de Eva. Y ahí mismo comienzan las promesas de un Salvador que vendría. Y luego el Antiguo Testamento es toda una exposición de la promesa de Dios a su pueblo, de un Mesías que vendría a la tierra y que vendría a salvar a su pueblo. Según se dice, hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que hablan del Cristo que vendría. Hablan de su nacimiento, hablan de su vida, hablan de su muerte. Profecías, promesas que el pueblo tenía en cuanto al Cristo que vendría para salvar a su pueblo. Y el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios, el capítulo 1, porque todas las promesas de Dios en Él, o sea, en Jesús, son sí, y en Él son amén. Porque todas las promesas de Dios en Jesús son sí y también amén. O sea, cada promesa que Dios había cumplido, se ha cumplido, se cumplen y se cumplirán. La promesa de Dios, la gran promesa de Dios, era el Cristo, el Mesías, que vendría y Dios lo envía a su pueblo como un saludo de su propio corazón, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a veces pensamos que la gente del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, serían salvos por la ley. Pero la Biblia nos enseña que nadie se podía salvar por la ley, sino por la fe.
El Antiguo Testamento, y no hablo del Nuevo, del Antiguo Testamento, dice que el justo vivirá por la fe. Y estaba mirando en el capítulo 11 de Hebreos, lo que se llama el capítulo de la fe. Y ya desde el comienzo dice, por la fe, Abel. Y Abel era el hijo de Adán y Eva. Por la fe, Abel obedeció a Dios. Luego más adelante, por la fe, Noé. Por la fe, Abraham. Por la fe, Sara. O sea, vemos que aún en el Antiguo Testamento, como leíamos, el justo vivirá por la fe. Dice, después de nombrar a varios hombres de Dios, dice, estos hombres de fe que hemos mencionado murieron sin haber recibido todo lo prometido, o sea, sin ver al Mesías que Dios había prometido. Pero con los ojos de la fe veían que allá a lo lejos los esperaba el pleno cumplimiento de las promesas de Dios. Más adelante, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe los padres de Moisés, por la fe Moisés, por la fe el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, por la fe. Y entonces, voy al segundo punto. Dios había prometido que el Mesías vendría. Y promesa tras promesa venían al pueblo diciéndoles que viene el cumplimiento, viene el tiempo cuando el Mesías llegará a ustedes. Pero entre el Antiguo y el Nuevo Testamento pasaron 400 años de silencio de parte de Dios. No había profetas que traían palabra de Dios al pueblo. No había reyes, no había sacerdotes, no había quienes traían una palabra de Dios al pueblo. Pero entonces, el apóstol Pablo dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, Dios tenía un tiempo. Y ese tiempo se iba a cumplir a pesar de todo y a pesar de todos. Porque Dios siempre cumple lo que promete. Amén. En su tiempo y de la manera que Él lo planea y lo que Él quiere. Amén. Leí ayer, no tenemos que pedirle a Dios que bendiga nuestros planes. Tenemos que pedirle a Dios que sus planes se hagan a través de nuestras vidas. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y ahora, hermano y hermana, amigo que puedas estar viéndome, ahora ya no tenemos que creer en un Mesías que vendría. Ahora ya no tenemos que leer sobre una promesa que no sabemos cuándo se cumpliría. Ahora sabemos que la promesa de Dios se cumplió. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Aleluya. Ahora la promesa se cumplió. Y ahora hay un Salvador, hay un Mesías al cual recurrir. Y Él limpiará nuestros corazones con su sangre preciosa. Y ahora creemos en ese Salvador que ha venido. Creemos en su nacimiento, en su vida, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión al cielo. Aleluya. El pueblo judío en aquel tiempo, y creo que siguen igual, en su ceguera espiritual en aquel tiempo, pensaban que ese Mesías vendría para libertar al pueblo de la ocupación romana, que establecería su reino político en Israel. Eso es lo que la ceguera espiritual del pueblo de Israel los llevaba a pensar. El Mesías vendrá a establecer un reino político. Pero esa ceguera espiritual los llevaba a que no entendieran las profecías que Dios había traído a su pueblo.
Por ejemplo, Jeremías 53 o Isaías. Había claramente Dios mostrado que el Mesías sería un siervo sufriente. En Zacarías capítulo 12 se habla de que el pueblo judío miraría a aquel a quien traspasaron. O sea, tenían profecías para entender que Jesús no venía a la tierra, que Cristo, no venía a la tierra a establecer un reino político. Pero ahora llegó el momento de la llegada del Mesías a la tierra. Y el pueblo que lo esperaba por tantos cientos de años no lo recibió, no lo aceptó. Es lo que Juan escribe en el capítulo 1 a partir del verso 10. Mas aunque Él hizo el mundo no lo reconoció cuando vino. Y ni aún en su país, entre su propia gente, lo aceptaron. Y después dice esa gran promesa para todos nosotros. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les concedió el poder, el derecho de convertirse en hijos de Dios. Él no vino a establecer un reino político a la tierra. Cuando Él se enfrenta a Pilato le pregunta directamente: ¿eres tú el rey? ¿Eres tú el rey? Y Jesús simplemente le contesta: mi reino no es de este mundo. Yo no he venido a establecer un reino político. Mi reino no es de este mundo. Y a sus discípulos Él les dijo: el reino de los cielos está entre ustedes. El reino de los cielos está en ustedes. Mientras que ahora vemos, llamémosles así, un reino mundial que se hunde en la destrucción por diferentes motivos. Vemos por otro lado que el reino de Dios está en medio nuestro, que el reino de Dios está en nuestros corazones, que el reino de Dios está con nosotros. Y dice la Biblia que ese reino, o sea, que no vino a sacar por la fuerza al Imperio Romano, es un reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es un reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Y es un reino para los humildes. Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 y el verso 5, dice: bienaventurados, felices, dichosos, los humildes, porque ellos heredarán la tierra. El reino de Dios es un reino de justicia, de paz y de gozo, y es un reino para los humildes. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que debemos humillarnos para ser ensalzados. Y la humildad del reino de Dios fue simbolizada en la entrada de Jesús a Jerusalén, en la entrada del Mesías. No en un caballo blanco como lo hacían los grandes generales de la época. No, Él entró en un burrito, símbolo de humildad, símbolo de humildad. Y ahí se cumple, como leímos, la profecía de Zacarías, capítulo 9 y verso 9. Regocíjate, porque viene tu rey, viene humildemente cabalgando en un pollino, o sea, en un burrito. Aleluya. Él vino a implantar el reino de Dios, no un reino político. Él vino a implantar el reino de Dios en la tierra. Él vino, Jesús es el que vino, pero también el que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y les dejo solo dos promesas. Primero, Juan 14, 16, donde Jesús le dice a sus discípulos: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Aleluya.
Y Mateo 28:20, Jesús les dice, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los momentos tristes y los alegres, los momentos de salud y los de enfermedad, los momentos de lucha, de prueba y de victoria. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Y voy al punto número 3. Jesús es el que vendría, Jesús es el que vino y ahora Jesús es el que volverá. Jesús es el que volverá. Hermanos, famosos líderes de la historia, líderes políticos, líderes religiosos, líderes militares, vinieron un día, cumplieron su función, pero desaparecieron. No están más. Algunos se recuerdan, algunos, muy pocos. La mayoría de los famosos líderes ya ni siquiera se recuerdan. Leía del filósofo alemán Nietzsche. Él dijo, yo vivo, pero Dios está muerto. Yo vivo, pero Dios está muerto. Este mismo Nietzsche, orgulloso, murió joven a los 54 años, pero Dios está vivo. Amén. Dios sigue vivo, aleluya. Él vive y Él vivirá para siempre. Alabado y bendecido sea su nombre. Y de Jesús podemos decir que Él vino y que Él volverá otra vez a buscar a su iglesia, como lo vemos en tantos textos. Y yo voy a leer solamente 3 textos. Juan 14, desde el verso 1. Jesús le dice, no se preocupen ni sufran. Si confían en Dios, confíen también en mí. Allá donde vive mi Padre, hay muchas moradas y voy a prepararlas para cuando vayan. Cuando todo esté listo, volveré y los llevaré a ustedes para que estén siempre donde yo esté. Aleluya. Hermosa promesa, ¿verdad? Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y ese lugar no podemos ni siquiera imaginarlo, pero será un hermoso lugar donde viviremos en paz, en alegría, por toda la eternidad, pudiendo ver cara a cara a Jesús, a quien le amamos como cantábamos sin haberle visto, pudiendo estar toda la eternidad en la presencia de nuestro Dios y nuestro Padre. Aleluya. El texto bien conocido de Hechos, capítulo 1, cuando llega el momento de la ascensión de Jesús, leemos, no mucho tiempo después, ascendió al cielo y desapareció. Como un día tú y yo, si mantenemos fieles, si nos mantenemos fieles a Dios, nos pasará lo mismo. Un día tú y yo desapareceremos de este mundo y el mundo quedará en caos pensando qué pasó con toda esa gente. ¿Qué pasó con los aleluyas y los gloria a Dios que ya no están más con nosotros? ¿Qué pasó con las iglesias que ahora están cerradas? Porque hay un pueblo que ya no está más. Aleluya. Yo no sé si te alegra el corazón escuchando estas cosas, pero mi corazón se alegra. Alaba y bendice a mi Dios. Aleluya. Él ascendió al cielo y desapareció envuelto en una nube ante los ojos atónitos de sus discípulos. Mientras estos seguían con la mirada fija en la figura que se perdía en las alturas, 2 varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos. Varones galileos, le dijeron, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Jesús se ha ido, sí, pero un día regresará de la misma forma en que lo han visto ascender al cielo. Vendrá Él a buscarnos, hermanos.
Él no mandará ni al ángel Gabriel ni a ninguno otro de sus arcángeles. Él vendrá, aleluya. Y dice la Biblia que iremos al encuentro de nuestro Señor. Y el último texto que les leo, 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versos 16 al 18, donde el apóstol Pablo habla cómo será aquel glorioso día en que tú y yo estamos esperando. Dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los cristianos que estén muertos serán los primeros en levantarse e ir al encuentro del Señor. Luego los que de nosotros vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados y llevados con Él al encuentro del Señor en el aire, y permaneceremos con Él para siempre. Aleluya. Y este texto muchas veces se lee cuando estamos oficiando la ceremonia de un entierro, de un velorio, porque el apóstol después dice: consuélense pues unos a otros con estas palabras. Aleluya. Termino con Mateo 24, ese capítulo que nos habla de los acontecimientos antes del fin. Tremendo capítulo, que nos habla de muchas cosas que se están cumpliendo ya en nuestros días. Mateo 24, verso 44 dice: ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Yo vuelvo a leer, porque es tan importante. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. No preciso decirlo y no es ninguna novedad, pero el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo difícil. Difícil para toda la humanidad, pero quizás más difícil para la Iglesia de Cristo, que está siendo perseguida de una y de muchas maneras diferentes en muchas partes del mundo. El tiempo que vivimos es difícil. El mundo cada vez vive más lejos de Dios, vive cada vez más lejos de su palabra. Y hermano y hermana, estemos atentos, porque ese mundo quiere contagiarnos con su forma de ser, con su forma de hablar, con su forma de vivir. Ese mundo sin Dios y en pecado nos quiere contagiar. Y tenemos que tenerlo en claro, hermanos. Tenemos que vivir en este mundo porque Dios nos ha puesto. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos en este mundo, pero tenemos que ser conscientes de que lo que hay en este mundo, el diablo, el enemigo y mucha gente alrededor nuestro que no cree en Dios, nos quiere contagiar con su forma de vida, con su forma de ser. Por eso Jesús, en ese capítulo 24, donde nos habla de tantas cosas que acontecerán antes del fin, dice: y el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Y por eso, hermano y hermana, que la llama, la luz del amor de Dios esté siempre brillando en nuestros corazones. Y como dijimos el domingo pasado, debemos buscar estar llenos de Dios. Debemos buscar estar llenos del Espíritu Santo, aleluya, y preparados para ese gran día cuando Jesús vuelva a buscar a su iglesia. Y seamos arrebatados y nuestros cuerpos sean transformados como el cuerpo de Jesús para vivir con Él por toda la eternidad. Permítame decirte para el final: no nos perdamos ese momento por nada de lo que este mundo nos ofrece. Porque este mundo solo nos ofrece
tristeza, dolor y aflicción. Pero Jesús nos ofrece vida, vida abundante y vida eterna. Aleluya. Advenimiento significa venida o llegada. Y es lo que haremos estos 4 domingos. Celebrar a un Jesús que vendría, a un Jesús que vino y a un Jesús que volverá. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Oramos para terminar, pidiéndole al Señor que Él nos ayude a estar preparados